y diputado nacional y provincial de la provincia de Mendoza, mandato cumplido, Fernando Armañague. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Muchísimo gusto en estar en contacto con esta importante radio de San Juan, y para mí es un gusto también entrevistarme con usted. Claro, usted está hablando con Carlos Castro Espinosa, en el intermedio. Sí, nos hemos varias veces nos hemos entrevistado. Sí, sí. Y nos decíamos fuera del aire, bueno, que él lleva muchísimos años trabajando en la profesión y en la política, muy amigo del expresidente Raúl Ricardo Alfonsín, un militante importante de Mendoza, así que siempre es un placer para nosotros comunicarnos con usted, doctor, y me gustaría, porque hace unos días, antes de que se pronunciara el Senado con respecto a los cortistas Lijo y Mansilla, queríamos tener una charla con él, bueno, a propósito de la manera poco ortodoxa que fueron designados. Bueno, ahora ya prácticamente han quedado afuera, doctor, de la posibilidad de ingresar al más alto Tribunal de Justicia de la Nación, ¿no? Felizmente para el país. El país, yo creo que suspiró tranquilo cuando el Senado, en ejercicio de sus funciones constitucionales, le votó en contra los pliegos de Lijo y de García Mansilla. Estas imposiciones del señor presidente de la Nación, que ya nos tienen acostumbrados, yo creo que van camino a lo que va a ser una dictadura constitucional. Yo sé que un oyente podrá pensar que yo soy un exagerado, que yo veo nubarrones institucionales, pero a través de este año y medio de gestión del señor presidente, es decir, tengo mis razones para fundamentarlo. La cantidad de decretos de necesidad y urgencia, estando el Congreso en funcionamiento, la cantidad de viajes que ha hecho al exterior sin ningún sentido. Le pongo el último, $360.000 para ir a Norteamérica y ni siquiera verlo por televisión a Trump, para sacarse fotos con, no sé, con unas chicas muy lindas de no sé de qué publicidad eran. O sea que esa plata es nuestra, se nos ha ido con la nuestra este hombre. Y viaja constantemente, que yo no sé a qué, porque ni siquiera son visitas oficiales, que en ese caso estaríamos al borde de un presunto delito de malversación de caudales públicos. Porque yo no sé hasta qué punto el señor presidente tiene autorización para viajar sin una agenda oficial. Porque si no, que se la pague él, al viaje se los pague él, que cosa que no creo. Entonces, además, nombrarlo al Lijo y a García Mansilla también por un decreto de necesidad y urgencia, que el Lijo no quiso perderse una quincena y no quiso renunciar al cargo, como le dijo la Corte, al cargo de juez federal que tiene. Pero García Mansilla, que era proveniente diríamos de afuera, de la calle, diríamos así, que es un abogado del cual uno no tiene nada que decir, al contrario, era un excelente abogado, podría haber sido un muy buen ministro de la Corte, pero se prestó a este juego maléfico de pasarse la Constitución de lado, dejarla de lado, como consecuencia de esta irresponsabilidad del señor presidente. Pero esto no quita la política exterior argentina. Fíjese lo que ha dicho el otro día el señor Milei, que es que los malvinenses tienen que votar. Pero ¿cómo se le ocurre decir a un presidente de la nación, decir que las Malvinas tienen que votar los malvinenses? Pero si todos sabemos cuál va a ser el resultado. Van a ganar por paliza, por, qué sé yo, 100-0, van a ganar los isleños, los kelper, como consecuencia de que no solamente tienen la ciudadanía ahora inglesa, sino que tienen un confort y un bienestar que no se lo podemos dar nosotros. Pero el presidente de la nación, que está obligado a cumplir la Constitución nacional, en su cláusula primera, la Constitución dice
que la nación argentina no va a claudicar en buscar la soberanía, por supuesto, por medios pacíficos y de acuerdo al principio de integridad territorial, porque las Malvinas están a 400 kilómetros de la Argentina. Entonces no puede el señor Milei decir semejante barbaridad porque es causal de juicio político por ignorancia supina de la Constitución Nacional. Entonces, estas cosas que yo digo, yo lamento decir cosas porque hay mucha gente que votó por Milei por confianza, por confiar en él, porque quizá el país necesitaba un cambio, cosa que a lo mejor era cierto. Pero también hay que ver por qué uno elige a personas que no están capacitadas. Yo no digo que el señor Milei no sea un hombre inteligente, un hombre probo, un hombre digno, hasta por ahí nomás, porque todavía se está investigando el tema de las criptomonedas, en donde se ha sospechado al menos de su moralidad en cuanto a que él proporcionó las claves para que ingresaran a esta aplicación de la criptomoneda Libra, y que está siendo estudiado por la justicia norteamericana y también por la justicia argentina. Entonces, ojalá le vaya bien a Milei, ojalá, porque ha bajado, dicen que ha bajado la inflación, cosa que no es verdad, porque los precios, arrancamos abril otra vez con suba de precios, y mientras tanto los pobres jubilados, los asalariados, están con el mismo sueldo. Entonces él pretende en su cabeza, pensar que con eso el país va generando confianza en el exterior. No tenemos dólares, más ahora que Trump, su gran amigo de toda la vida, bueno, ha hecho un despiplume en el mundo, que se ha caído prácticamente las acciones de Wall Street como si fuera en 1929. Es un crack económico terrible el que está sufriendo el mundo como consecuencia de otro populista de extrema derecha como el señor Trump, que indudablemente no sabemos a dónde nos va a conducir el mundo con esta clase de personas que lamentablemente no están capacitadas para gobernar. Tristemente, hay que decir. Pero le vuelvo a repetir, Carlos, que ojalá que a Milei le vaya bien, por el bien del país, de nuestros hijos, de nuestros nietos, que le vaya bien. Eso quiero aclararlo, ¿no? Claro. No, pero además yo quería llevarlo en esta consideración que está haciendo usted. Desde 1983, reanudada la democracia hasta la fecha, hubo dos presidentes con 10 años de ejercicio en la Rosada, que fue Cristina y Menem. Tuvo el marido de Cristina, tuvo de la Rúa, tuvo Dualde, y la verdad, lo único que se ha producido en el país es, digamos, un desmanejo de muchas cosas. Yo lo salvo a Alfonsín porque la única cosa que me acuerdo que fue de esos pollos de Mazorín, una cosa aislada. El resto... No, sí. Pero si me permite aclararlo, ¿Cómo no? Yo era diputado nacional en esa época. Ah, bueno. Eso fue, desgraciadamente, mal publicitado por el gobierno de Alfonsín. Y le voy a decir por qué. ¿Ah? Los dueños de la Argentina, llámese Cargill, que también está en los negocios de los pollos, como Bungibor, como los 5 dueños de la Argentina, los que tienen la moneda acá en la Argentina, los dueños del poder económico, pero entre ellos Cargill, había aumentado excesivamente el precio de los pollos. Entonces estaba en vigencia la ley de abastecimiento. La ley de abastecimiento permite hacer una exportación, pedir una importación, no exportación. Importación. Una importación de productos cuando los productos están excesivamente altos. Lamentablemente la ley de abastecimiento ha sido derogada por este señor Milei, que él cree que estaba muy bien derogar esta. Bueno, lo cierto es que Alfonsín aplica la ley de abastecimiento y vienen pollos del exterior, pero esos pollos cuando se adquieren los aseguró el gobierno nacional. Entonces vinieron acá los pollos podridos, es verdad eso, pero ¿qué pasa? La publicidad de los grandes medios que maneja Cargill y todos los grandes hicieron creer
que las pérdidas eran del Estado Nacional, y no fue así, porque estaban asegurados los pollos. Entonces no hubo perjuicio para la nación, no hubo perjuicio para la Argentina. Más le digo, los hijos de Mazorín y Mazorín tuvieron que irse a vivir al Uruguay, porque los chicos de Mazorín que estaban en la escuela eran vilipendiados, eran objeto de una serie de burlas y de cosas por el padre, que lo único que hizo fue aplicar la ley de abastecimiento que estaba vigente y que los pollos estaban asegurados, entonces no hubo ningún daño para ningún perjuicio. Igual. Bueno, hecha la aclaración, el resto podemos decir sin hesitar, doctor. No, que Alfonsín tuvo otros errores. Está bien, pero mire, yo ¿le puedo contar una anécdota, sí, Carlos? ¿Le puedo contar una anécdota? ¿Cómo no? Mire, nosotros éramos balvinistas en la interna entre Balbín y Alfonsín. Pertenecíamos al sector balvinista porque yo me incorporé al partido cuando el único, diríamos, dirigente nacional que nos visitaba y todo era Balbín. O sea que yo me incorporé antes que apareciera Alfonsín. Yo me incorporé en el año 69, 70, cuando era un estudiante, al partido. De mi casa fueron todos radicales, de mi abuelo, todo. Vengo de un vientre radical. Entonces, cuando llega Alfonsín, en el 83, nosotros los balvinistas éramos medio mala palabra. Porque claro, había ganado el alfonsinismo. Había ganado el alfonsinismo. Entonces fuimos a verlo a Trócoli para ver de qué posibilidades habían de tener alguna influencia, diríamos, a través de colocar dirigentes y gente que había trabajado por el partido, una cosa que es lógica, normal y natural acá, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en cualquier lugar del mundo, cargos políticos. Bueno, entonces, nos dijo que sí, que iba a haber, pero lo cierto es que no pasó nada en general. Pero la conversación se deriva que Trócoli nos dice, y esto es historia real, por lo menos yo, como diría Nimo, yo lo vi, así lo vi yo. Trócoli nos dice que la deuda externa que había recibido el gobierno radical en 1983 no eran de 45.000 millones como le mintieron a Alfonsín los militares. Era de 75.000 millones de dólares. ¿Me escuchó bien? Sí, claro. 75.000 millones de dólares de deuda externa. Y yo, que era un mocoso, que tenía 33 años, pero a mí me gusta mucho la lectura y sobre todo la historia. Y sobre todo la historia del mundo, la historia de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, todas esas cosas siempre me apasionaron de chico. Entonces le digo, mire, Antonio, cariñosamente le decíamos así, porque Trócoli también venía muy seguido a Mendoza. Entonces le digo, mire, Antonio, yo he leído las memorias de Charles de Gaulle, y él decía que nadie es más fuerte que el primer día. Entonces Trócoli me dice, pero no, querido, me dice Trócoli así, me parece estar en la casa de gobierno. No, querido, dejá que el pueblo viva la alegría de la democracia. ¿Qué pensé yo? Este hombre sabe mucho más de política que yo. ¿Qué le voy a decir yo? Entonces, si Alfonsín o el gobierno radical hubiese dicho, como hizo Milei, no hay plata, tenemos 75.000 millones, hemos heredado una democracia que nos han estafado los militares, en fin, etcétera, 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 quizá no hubiera tenido el plan austral que vino al año siguiente, en el año 85. En el año 85, no sé si usted se acuerda, Alfonsín, en un discurso dice, vamos a la economía de guerra y qué sé yo. Es decir, perdimos un año. Yo creo que ese fue el error craso del gobierno radical. Hago mi propia autocrítica. Está muy bien. Ese fue el gobierno debió decir, señores, nosotros recibimos esto. Es lo mismo que si usted recibe una herencia. Recibámosla bajo beneficio de inventario, a ver qué pasa, si son más las deudas que los créditos. Pero seguro. Pero para no salirme del concepto que quería marcar, ahora tenemos una expresidente condenada. Sí. Está en la corte, pero de todas maneras, si uno lee las crónicas que se han dado respecto de esos actos de corrupción con Valls y con toda la trupe de dirigentes kirchneristas, se da cuenta que los actos de corrupción
nos han puesto a la democracia en jaque, porque esto no querían los argentinos, ni los de antes y las nuevas generaciones. Así es. ¿Mm? Sí. Ahora, sí. yo le digo una cosa, yo, por supuesto no voy a salir en descargo de la señora de Kirchner, pero yo les pongo un ejemplo que parece mentira, no es que quiere, este país también, convengamos, que ha tenido sus actos de corrupción. Yo soy un aficionado a la historia, y el otro día estaba leyendo, después que lo había estudiado en la facultad, escuche lo que le voy a decir. Cuando se divide el país entre la Confederación y la provincia de Buenos Aires, ¿qué hizo la provincia de Buenos Aires que tenía la aduana? ¿Sabe lo que hizo? Y esto apelo a que vayan a los documentos históricos. Por el Congreso de la provincia, mejor dicho, por la legislatura de la provincia de Buenos Aires, se estableció una especie de autorización para comprar la flota de la Confederación Argentina que había bloqueado a través del Río de la Plata el puerto de Buenos Aires. Salió esa coima fue pública, fue por ley. ¿Me explico? Sí, Con claro. esto le quiero decir que salvo gobiernos honrosos como los de Irigoyen en las dos oportunidades, como el de Marcelo T. de Alvear y como el de Ilia y Alfonsín, yo no es porque lo sea radical, pero nadie fue a ningún tribunal a ir a declarar por una presunta denuncia. Ninguno de los que le he nombrado. Con esto le quiero decir que negociados hubo muchas veces en el país, quizá la mayoría de las veces, pero no es menos cierto que hubieron algunos gobiernos radicales, que cumplieron con su deber y nadie les puede tachar o indicar con la mano acusadora o con el índice de la mano derecha que fueron corruptos. Eso lo quiero aclarar como para que nos vamos entendiendo, Carlitos. Claro, absolutamente. Le quería preguntar, doctor, después de este equivocado camino que eligió Milei para designar dos cortistas, ¿qué se debe? O sea, necesariamente hay que tomar el toro por las astas, no hace falta estar designando de esta manera porque ese es un mecanismo que lo tiene que decidir el Congreso, ¿no? Así es. No, y lo tiene que mandar el presidente, tiene que mandar dos pliegos nuevos. No puedes repetir estas dos personas. No, ya está, es cosa juzgada, eso ya está. El Congreso, sobre todo, mejor dicho, el Senado dio su palabra, ya está. Y ese es un mérito de la reforma del 94, para evitar lo que pasó con Menem con la mayoría automática, no sé si usted se acuerda. Sí, claro. Bueno, entraron en un paquete de 30 leyes, entraron en el aumento de los integrantes de la Corte en el año 90. Así que esa es la diferencia que nosotros pusimos en la convención, pues yo tuve el privilegio de haber sido convencional constituyente en la reforma del 94, y eso lo pusimos en la Constitución precisamente para evitar lo que había pasado con Menem. Claro, y sin duda tengo que preguntarle, ya fuera de lo que significa el Congreso y todas las designaciones que hay, ¿cómo está viendo el país usted ahora, digamos, en términos de una economía con esta aparición de Trump, que, bueno, ha puesto esos aranceles? ¿Tiene alguna explicación política eso, no? Y por supuesto. Mire, yo no soy economista, pero lo que yo sé es que el país no tiene dólares. Y si usted no tiene dólares, no puede importar tampoco. No puede exportar ni exportar. Entonces, ¿qué hacen los dueños? Volvemos a lo mismo. ¿Qué hacen los dueños de la Argentina? Los 5 mismos dueños de hace 40 años atrás. ¿Qué hacen? No le liquidan las divisas al Banco Central. En algún momento va a haber una devaluación. Tristemente. Hago mal en ser un agorero, pero me parece que viene por ahí el ruido, ¿no? Pero le vuelvo a repetir, no soy economista, no podía emitir un juicio absoluto de valor. No. Pero ese es el camino, ¿no? Y no es que me parece a mí que no hay otro, según lo que dicen los que saben, ¿no? Bueno, ¿y cómo está Mendoza? Cuénteme. Mal, decididamente mal, a pesar de que gobierna la Unión Cívica Radical, está mal, porque diríamos lo que era
importante en Mendoza, que era la frutihorticultura, bueno, ni las frutas ni las verduras tienen precio. No hay precio. El otro día en Tunuyán, a 80 kilómetros de acá, un productor regaló el tomate porque dice que no tenía precio. Prefería regalárselo a la gente pobre. Así que la inseguridad campea por los cuatro costados. Usted me dirá el turismo, sí, pero el turismo es un turismo que no es un turismo, diríamos, es un turismo que vienen a la Concagua, así son gente que viene muy específicamente, no hay una aglomeración de turismo. Y la educación, lamentablemente también, y la salud no están a la altura de las circunstancias. Bueno, muy bien, doctor. Bueno. Siempre es un placer compartir con usted, ¿eh? No, al contrario, para mí es un placer, Carlitos, estar en usted y a través suyo, con esa hermosa provincia de San Juan, del cual yo soy muy admirador de Domingo Faustino Sarmiento. Yo hice el secundario en San Francisco del Monte de Oro, provincia de San Luis, donde Sarmiento, en 1825, a los 15 años, dio clase a los habitantes del lugar. Por eso siempre le tengo una gran admiración a la provincia y en especial a Domingo Faustino Sarmiento. Un placer, doctor. Buenas tardes. Al contrario, el placer es mío. Muchísimo gusto. Bueno, ahí estaba el diputado nacional, mandato cumplido, Fernando Armañague, bueno, hablándonos justamente de lo sucedido en el Congreso y ya la eliminación del hijo. Así que hacemos la pausa, Tony, y ya venimos con más.